A continuación, escucharemos una clase sobre el Bhagavad Gita, capítulo 3, textos 18 al 30, dada por su divina gracia Abhay Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el 30 de diciembre de 1968, en Los Ángeles. All glory to the assembled devotees. Who is reading? Gone. Purport. Verse 18, chapter. Yes. 98. Ah, yes. This is the chapter entitled Karma Yoga. Yes. Go. Go on reading. Texto 18. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. This is very important. Esto es muy importante. What is actually self-realization? ¿Qué es en realidad la autorrealización? All processes, religious process, yoga practice, philosophical speculation, or anything for self-realization, any method. What is the purpose? ¿Cuál es el propósito de todos los procesos religiosos, de la práctica del yoga, de la especulación filosófica o de cualquier cosa que está encaminada hacia la autorrealización? ¿Cuál es el propósito de todo eso? And what is the ultimate goal of the self-realization? ¿Y cuál es la meta última de la comprensión del yo? That ultimate goal is to understand that I am eternal servant of God, Krishna. That's all. Esa meta última es entender que yo soy un eterno sirviente de Dios, Krishna. Eso es todo. This is self-realization. Eso es autorrealización. So long one is identifying oneself with this material world, with this body, with this mind, it is not self-realization. Mientras uno se identifica con este mundo material, con este cuerpo, con esta mente, esto no es autorrealización. Self-realization means that I am spirit and the Supreme Lord is also spirit. So I am part and parcel of the Supreme. Autorrealización significa que yo soy espíritu y el Señor Supremo también es espíritu. Así que yo soy parte y porción del Supremo. Just like, take for example this finger. Como por ejemplo este dedo. The finger is the part and parcel of this body. El dedo es parte y porción del cuerpo. So when the finger can understand that I am part and parcel of this whole body, and my duty is to serve the whole body, that is self-realization. Y cuando el dedo puede entender que yo soy parte y porción de el resto del cuerpo y mi deber es servir al cuerpo, eso es autorrealización. So long one is not understanding this point, he is illusion. Y mientras uno no entiende esto, está en ilusión. What is the position of this finger? ¿Cuál es la situación de este dedo? Suppose this finger is a person. Supongamos que este dedo es una persona. Any individual spirit is a person. Cada individuo espiritual es una persona. That we have discussed in the second chapter. Ya hemos hablado de esto en el capítulo segundo. Everyone. Todos. Every one of us, individual person. Todos nosotros somos personas individuales. So, as individual person, what is my position? Así que como personas individuales, ¿cuál es nuestra posición? My position is
just like you are individual citizens of the state. Por ejemplo, vosotros sois ciudadanos individuales del Estado. What is your position? ¿Cuál es vuestra situación? To serve the state. Vuestro deber es servir al Estado. That is your position. Esa es vuestra posición. That is good citizenship. Esto es lo que significa ser un buen ciudadano. What does it mean, a good citizen? ¿Qué significa ser un buen ciudadano? One who is trying to serve the state. Alguien que trata de servir al Estado. Take for example in Russia and China, they have made the state as worshipable. Por ejemplo, en Rusia o en China han puesto al Estado como adorable. Any component part of the state citizen is to sacrifice everything for the state. Cada ciudadano, cada componente del Estado, tiene que sacrificarlo todo por el Estado. In your country also, the death code is calling, come on, you have to go to the fight. Y también en vuestro país, los carteles de reclutamiento os están llamando. Vamos, tenéis que ir a la guerra. But you cannot say no, because you are component part of the state. Pero no podéis negaros, porque sois componentes del Estado. If you deny, then you are not a good citizen. Si os negáis, entonces seréis considerados malos ciudadanos. You will be arrested, you will be harassed by the government. Seréis acosados y arrestados por el gobierno. Similarly, we are component parts of the whole, supreme whole. De forma similar, nosotros somos partes, componentes del todo supremo. This is self-realization. Esto es autorrealización. It is very simple thing. Es muy simple. Self-realization does not mean anything very extraordinary. La autorrealización no es algo muy extraordinario. Chitya annatha rupam sarupena avasthiti. Mukti. This is called mukti, means liberation or self-realization. Itva añata rupam svarupena vyavastiti. Mukti significa liberación o autorrealización. What is that? Chitya annatha rupam. Giving up a different identity. ¿Y en qué consiste? Itva añata rupam. Abandonar nuestra identidad falsa. In the conditioned state, we are identifying, I am American, I am Indian, I am human being, I am this, I am that, I am white, I am black. These are all designations. En el estado condicionado nos identificamos con diferentes designaciones, pensando soy americano, soy indio, soy un ser humano, soy esto, soy lo otro, soy blanco, soy negro. Todo esto son designaciones. Actually, this is not self-realization. En realidad, esto no es la autorrealización. Self-realization is that I am neither American, nor Indian, nor black, nor white, nor anything. I am spirit, soul, part and parcel of the whole, Krishna. This is self-realization. Autorrealización significa entender que yo no soy americano, ni indio, ni blanco, ni negro, ni nada. Soy un alma espiritual, parte y porción del Todo Supremo, Krishna. Esto es autorrealización. So long it is not completely realized, so long we have got doubt, we have to make progress. Y mientras no comprendamos esto perfectamente, completamente, mientras tengamos dudas, significa que todavía tenemos que hacer progreso. And as soon as we come to the point and firmly convinced, that is self-realization. Y cuando llegamos a estar perfectamente convencidos, firmemente convencidos, esto es autorrealización. Therefore, here it is stated, a self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duty. Por eso aquí se afirma, un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos. Prescribed duties either take forth
any scripture, take your Bible, take Quran, take Vedas, there are some prescribed duties. En todas las escrituras se prescriben ciertos deberes. Por ejemplo, en la Biblia, o en el Corán, o en los Vedas. Just like in your Bible, there are 10 commandments. Thou shalt not kill. Por ejemplo, en la Biblia hay 10 mandamientos. No matarás. So, for whom? One who is not self-realized. ¿Y a quién están destinados esos mandamientos? A aquellos que no están autorrealizados. One who is self-realized that I am part and parcel of the Supreme God. Everyone is part and parcel of the Supreme God. And human being, animals, ants, aquatic, beasts, birds, every living entity is part and parcel of the Supreme Lord. That is self-realized. Then how can you kill? Si una persona tiene comprensión del yo y entiende que yo soy parte y porción del Señor Supremo, y todos son parte y porción del Señor Supremo, tanto los seres humanos como los animales, como las hormigas, como los seres acuáticos, las bestias, los pájaros, todas las entidades vivientes son parte y porción del Señor Supremo. Entonces, ¿cómo puede matar? If everyone is part and parcel, son of the Supreme, how can kill your brother? Si todos son parte y porción del Señor Supremo, hijos del Supremo, entonces ¿cómo puedes matar a tu hermano? This is self-realization. Esto es comprensión del yo. You will hesitate even to kill even an ant. No serás capaz de matar ni siquiera una hormiga. We published that picture in our Back to Godhead. The hunter. The hunter was taking pleasure in killing animals half dead. And when he was self-realized, he was hesitating to kill even an ant. Por ejemplo, hemos publicado esa pintura en nuestro Back to Godhead de El Cazador. El cazador encontraba placer dejando a los animales medio muertos, pero cuando él llegó a la comprensión del yo, dudaba incluso en matar a una hormiga. Why? Self-realized. ¿Por qué? Porque estaba autorrealizado. So he has no prescribed duty. Así que una persona así no tiene deberes prescritos. To him you haven't got to say, thou shalt not kill. A una persona así no le tienes que decir, no matarás. He is automatically not killed. Because he is self-realized. Automáticamente él no va a matar porque está autorrealizado. Self-realized person does not do any harm to anyone because he knows everyone in relationship with the Supreme. Una persona que tiene comprensión del yo no va a causar ningún daño a nadie porque sabe perfectamente que todos tienen relación con el Supremo. The central point is Krishna. El punto central de su vida es Krishna. Neither he misuses anything. Y él tampoco hace mal uso de nada. He makes everything proper use. Él usa apropiadamente todo. Oh. This nice foodstuff, it is given by Krishna, let it be offered to Krishna. Krishna me ha dado este alimento tan bueno, se lo voy a ofrecer a Krishna. That is not misuse, that is the proper use. Ese es el uso apropiado de las cosas. Here is a nice rose flower, it is manufactured by Krishna's energy, let it be offered to Krishna. Aquí hay una hermosa rosa que ha sido creada por la energía de Krishna. Se la ofreceré a Krishna. This is self-realized. Esto es autorrealización. So one who has got this Krishna consciousness, he is self-realized. Así que una persona que tiene esta conciencia de Krishna es autorrealizada. Everything is obtaining with Krishna. Una persona así lo vincula todo con Krishna. So what he has got to follow any other prescribed? Así que ¿por qué tendría que seguir ningún otro deber prescrito? Everything is complete there. Todo está completo ahí. Aradhita jadi hari tapasata tatkir. If one has realized the Supreme Lord, then he has no more any duty for undergoing austerities, penance,
this or that, all prescribed rules. His business is finished. Aradito Yadiharis Tapasat Tata Kim. Si una persona ha llegado a comprender al Señor Supremo, entonces ya no tiene que aceptar el deber de atravesar austeridades, penitencia o esto y lo otro y todas las reglas prescritas. Su ocupación en ese campo ha terminado. When a man is cured, there is no more requisition of medicine. Cuando un hombre está curado, ya no necesita medicinas. He is in healthy state. Ya está sano. So, we engage in devotional service, in Krishna consciousness, means he is in healthy state. Estar dedicado al servicio devocional con conciencia de Krishna significa que ya está saludable. He has no more any prescribed. Ya no tiene ningún otro deber prescrito. So, not has any reason not to perform such work. Así que no tiene ya ninguna razón para ejecutar ese tipo de trabajos. Another thing. One should not think because I am in Krishna consciousness, therefore, I shall not rise early in the morning. This is prescribed duty for one week. No, you have to do that. Y otra cosa es que uno no debe pensar que, bueno, como soy consciente de Krishna, por lo tanto, ya no tengo que levantarme temprano por la mañana. Esto es un deber prescrito para las personas que... Pero no, tiene que hacerlo. Loka sangraha. So, he practically has no duty but to show example to the general mass of people. He has got so many duties. Prácticamente, una persona que está autorrealizada no tiene deberes, pero para dar el ejemplo a la gente en general, él aceptará tantos deberes. Even Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He was also going to school to study. Incluso Krishna es la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, él fue a la escuela para estudiar. He accepted a spiritual master. Aceptó un maestro espiritual. He was offering respect to his elderly brother in relationship. Él le ofrecía respetos a su hermano mayor. So, he does not, a self-realized person is always engaged in Krishna consciousness, but he does not deviate with the prescribed duties also, because others will follow. Así pues, una persona autorrealizada siempre está dedicada a la conciencia de Krishna, pero por otra parte, él tampoco se desvía de los deberes prescritos porque otros le seguirían. Others will also, I am also self-realized. Therefore one has to do. Otros dirían, yo también estoy autorrealizado. Por lo tanto, uno tiene que cumplir con sus deberes. Nor has he any need to depend on any other living being. Y una persona que es autorrealizada tampoco tiene ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. He is free. Because he knows that I am part and parcel of Krishna, so I am dependent on Krishna. Él es libre, porque sabe que yo soy parte y porción de Krishna, así que dependo de Krishna. Krishna is providing millions and trillions of living entities. Krishna está cubriendo las necesidades de millones y trillones de entidades vivientes. Why not me? ¿Por qué no las mías? I am directly engaged in Krishna service. Yo estoy dedicado directamente al servicio de Krishna. This is the position of self-realized. Narayana parasadvi nakitasthana bhikkhati. Esta es la posición de una persona con comprensión del yo. Narayana parasarvena kutaschana vivyati. Por lo tanto, sin estar apegado a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego, uno llega al Supremo. El Supremo es para los devotos la personalidad de Dios y para el impersonalista la liberación. What is that Supreme? The conception of Supreme for the impersonalist, the impersonal Brahma effulgence is the Supreme.
Entonces, ¿qué es el Supremo? Para los impersonalistas, la efulgencia del Brahman impersonal es lo supremo. Just like light. When you come to the sunshine, that is light. But the devotee, they are not satisfied with the sunshine. They want to penetrate into the sun planet and see the sun god. That is devotee's position. Por ejemplo, la luz. Cuando sales a la luz del sol, eso es luz, pero los devotos no se sienten satisfechos simplemente con la luz del sol. Ellos quieren entrar en el sol, en el planeta sol, y ver al dios del sol. Esa es la posición del devoto. And one who cannot do so, he is satisfied with the sunshine. Y una persona que no puede hacer eso está satisfecha con la luz del sol. Everything is light. Todo es luz. Sunshine is light. Sun glow is light. And if you enter into sun glow, there is also light. La luz del sol es luz. El globo solar es luz también. Y si entras en el sol, en el globo solar, allí también hay luz. So, these are all spiritual positions, impersonalist or personalist. But the impersonalist goal is partial, because they are satisfied simply by seeing the light. Así que todas estas son posiciones espirituales, las de los impersonalistas o las de los personalistas, pero la meta de los impersonalistas es parcial, porque ellos se sienten satisfechos simplemente por el hecho de ver la luz. And the devotees, they are not satisfied simply by seeing the light. They want to enter within the light to see where from the light is coming. Pero los devotos no se sienten satisfechos simplemente por el hecho de ver la luz. Ellos quieren entrar en la luz y ver de dónde proviene esa luz. That is the difference between impersonalist and personalist. Esta es la diferencia entre impersonalistas y personalistas. They are farther advanced. Los personalistas son más avanzados. Satchidananda Vigraha. The Lord is full bliss, eternal knowledge. Satchidananda Vigraha. El Señor es eterno y está lleno de conocimiento y bienaventuranza. So, the impersonalists, they are satisfied with only knowledge, jnana, life. Los impersonalistas están satisfechos simplemente con el conocimiento, el jnana, la luz. That's all. Eso es todo. Knowledge is light. El conocimiento es luz. But further advanced, say the yogis, they want to see the local light, just like the sun glow. Pero los yogis, que se encuentran en una posición más avanzada, quieren ver el globo solar. And the devotees, they want to see the person who is predominating over the sun glow. Y los devotos quieren ver a la persona que está rigiendo el globo solar. This is a crude example. Este es un ejemplo. So, the goal, ultimate goal, it is described. The Supreme is the personality of Godhead for the devotee. And liberation for the impersonalist. Así pues, aquí se describe la meta última. El Supremo es la personalidad de Dios para el devoto y la liberación para el impersonalista. The impersonalists, they simply want to be free from this material atmosphere and go to the spiritual atmosphere. Los impersonalistas simplemente desean liberarse de esta atmósfera material y ir a la atmósfera espiritual. Just like one who is in the darkness of a room, his aspiration is how to see light. That's all. Tal como una persona que está en la oscuridad de una habitación, su única aspiración es ver la luz. Eso es todo. Impersonalist means simply to see light, knowledge. Los impersonalistas simplemente desean ver la luz, el conocimiento. And personalist means to direct, to be in direct touch with the Supreme Personality of God. Mientras que el personalista
desea entrar en contacto directamente con la suprema personalidad de Dios. God. Por consiguiente, una persona que actúa para Krishna o con conciencia de Krishna, bajo la guía apropiada y sin apego al resultado del trabajo, es seguro que está progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le dice que debe pelear en la batalla de Kurukshetra por los intereses de Krishna, porque Krishna quería que peleara. Ser un hombre bueno o no violento constituye un apego personal, pero actuar en nombre del Supremo es actuar sin apego al resultado. Esa es la acción perfecta del más alto grado, recomendada por la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Los rituales védicos, tales como los sacrificios prescritos, se realizan para la purificación de las actividades impías que se hacen en el campo de la complacencia de los sentidos. Pero la acción con conciencia de Krishna es trascendental a las reacciones del trabajo bueno o malo. La persona consciente de Krishna no está apegada a un resultado, sino que actúa únicamente en el nombre de Krishna. Ella se dedica a toda clase de actividades, pero está completamente desapegada. Yes. That's like you go to your office, you are working on behalf of the particular office. So, your duty is to discharge the occupation which is entrusted upon you. Por ejemplo, vosotros vais a vuestra oficina. Estáis trabajando en beneficio de una oficina en particular, así que vuestro deber es desempeñar la ocupación que os ha sido confiada. So far the loss or gain of that department or that establishment, you have nothing to do. Pero no tenéis nada que ver con la pérdida o la ganancia de esa oficina, ese departamento. So, a Krishna conscious person acts on behalf of Krishna. Así pues, una persona consciente de Krishna actúa en el nombre de Krishna. These boys, they are going to preach Krishna consciousness. Estos muchachos están saliendo a predicar la conciencia de Krishna. People may receive it or not receive it. Tal vez la gente le reciba o no, That doesn't matter. no importa. Their duty is to preach. Su deber es predicar. The fortunate person will be attracted, unfortunate may not be attracted. But they have to do the duty. Las personas más afortunadas se sentirán atraídas y las desafortunadas no, pero ellos tienen que cumplir con su deber. It is very simple. Es muy simple. So, a Krishna conscious person should not be disturbed whether his preaching work is being accepted by the people or not. Así que una persona consciente de Krishna no debe perturbarse si su labor de prédica está siendo aceptada por la gente o no. This doesn't matter. Esto no importa. My Guru Maharaj used to say that if somebody said that we went to preach in such and such place, only there were 3 or 4 attendants. So, my Guru Maharaj used to encourage them, at least it is factual. While 2, 3 men were there, was sufficient. If there were none, you could speak and the world should hear you. Why you are disappointed? Cuando alguien regresaba lamentándose de que fui a predicar a tal lugar y solamente asistieron 3 o 4 personas, mi Guru Maharaj solía animarles y decir, sí, pero ¿por qué? 2 o 3 personas son más que suficientes. Si no hubiera nadie, podrías haber hablado igual y las paredes te hubieran escuchado. ¿Por qué te desanimas? So, even the walls here, and then our kirtan is sufficient. You don't mind. Así que incluso las paredes escuchan. Así que nuestro kirtan es suficiente. Because only fortunate person, Bhavanam Janmanam Ante, Manusyanam Sahasreshu. So to become God conscious, to Krishna conscious, it's not very cheap thing. Solo las personas más afortunadas se acercarán. Bahunam Janmananante, Manushyanam Sahasresu. Así que volverse una persona consciente de Dios, consciente de Krishna,
no es algo barato. It requires a great amount of austerity, penance to come to this stage. Llegar a este nivel requiere un acopio de gran cantidad de austeridades y penitencias. So never be disappointed that because people are not responding. Así que nunca os desaniméis si veis que la gente no está respondiendo como esperabais. Okay. There are many good examples. Hay muchos buenos ejemplos de esto. When Lord Jesus Christ also preached God consciousness, only a few followers were there, and still he had to sacrifice his life. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando también conciencia de Dios, solamente tenía unos pocos seguidores, y aún así tuvo que sacrificar su vida. But he was never disappointed. Pero nunca se desanimó. That should be attitude of the preacher. Esa debe ser la actitud de un predicador. People may accept it or not accept it. We should go on. Ya sea que la gente lo acepte o no, debemos continuar. Because if Krishna is satisfied, if Krishna sees, oh, these boys are doing very nice, they are trying their best to preach, that is your, that's all. Porque si Krishna se siente satisfecho, si Krishna ve, oh, estos muchachos están haciéndolo tan bien, están tratando de predicar lo mejor que pueden, esa es vuestra recompensa, eso es todo. People may accept or not accept, it doesn't matter. Tal vez la gente lo acepte o no, eso no importa. No. Texto 20. Reyes tales como Janak lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. There is no cause of disappointment. No hay razón alguna para desanimarse. You have to do your duty, that's all. Tenéis que cumplir con vuestro deber, eso es todo. Karyam. Karyam means it is my duty, I have to do it. Karyam. Karyam significa que este es mi deber, tengo que cumplirlo. God. Significado. Los reyes, tales como Janak, eran todos almas autorrealizadas. En consecuencia, no estaban obligados a ejecutar los deberes que se prescriben en los Vedas. Sin embargo, ellos realizaban todas las actividades prescritas tan solo para darle el ejemplo a la gente en general. Janak era el padre de Sita y el suegro del señor Sri Ram. Como él era un gran devoto del Señor, estaba en una posición trascendental, pero debido a que era el rey de Mitila, una subdivisión de la provincia Bihar de la India, tenía que enseñarles a sus súbditos a ejecutar los deberes prescritos. Tanto el señor Krishna como Arjun, el amigo eterno del Señor, no tenían necesidad de pelear en la batalla de Kurukshetra, pero lo hicieron para enseñarle a la gente en general que la violencia también es necesaria en una situación en la que los buenos argumentos fallan. Antes de la batalla de Kurukshetra, incluso la Suprema Personalidad de Dios hizo todo lo posible por evitar la guerra, pero el otro bando estaba decidido a pelear. De modo que, ante una causa tan justa como esa, es necesario pelear. Aunque la persona en estado de conciencia de Krishna no tenga ningún interés en el mundo, no obstante trabaja para enseñarle a la gente a vivir y a actuar. Personas experimentadas en el cultivo de conciencia de Krishna pueden actuar de modo tal que otros las sigan, y eso se explica en el verso siguiente. Yeah. Texto 21. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute. Y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. This is very important. Esto es muy importante. Therefore, leaders must be very ideal men. Por lo tanto, los líderes deben ser personas de un carácter ideal. Then automatically the country or the society becomes nicely situated. De ese modo, automáticamente, el país o la sociedad se sitúan perfectamente. Because if the leader of the society is perfect, therefore formerly monarchy was correct, and the king was educated
very highly how to administer state. Por eso, si el líder de la sociedad es perfecto, por lo tanto, en la antigüedad se practicaba la monarquía y el rey era educado de una forma muy especial para cómo administrar el Estado. Just like Maharaj Yudhishthir. Maharaj Yudhishthir, ideal king. Por ejemplo, Maharaj Yudhishthir era un rey ideal. Lord Ramchandra, ideal king. El señor Ramachandra era un rey ideal. Somebody came to Lord Ramchandra and made him responsible that how your kingdom is going, that my son in the presence of his father has died. Alguien se acercó al señor Ramachandra y le hizo responsable de que cómo está gobernando, que mi hijo ha muerto en la presencia de su padre. You see, king was responsible for that. ¿Os dais cuenta? El rey era responsable incluso por eso. If there is severe cold, the king is responsible for that. Si hace demasiado frío, el rey es responsable de eso. If there is severe heat, the king is responsible for that. Si hace demasiado calor, el rey también es responsable por eso. Just try to understand how much a king was responsible for the happiness of the city. Tratad de entender en qué medida el rey era responsable por la felicidad de los ciudadanos. The ideal king, and therefore the citizens also followed. Ellos eran reyes ideales y por lo tanto los súbditos le seguían. They became Krishna conscious, they became all devotees. Ellos se volvieron conscientes de Krishna y todos sus súbditos se volvieron devotos. And if the leader is a sinful man, and doing all impious activities, then how you can expect a citizen to be all good and pious? Y si el líder es un hombre pecador y está consagrado a todo tipo de actividades impías, entonces ¿cómo podéis esperar que los ciudadanos sean buenos y piadosos? It's not possible. No es posible. Therefore here is very important subject matter. Por lo tanto, esta es una cuestión muy importante. Whatever action is performed by a great man, common man will follow in his footsteps. Cualquiera que sea la acción que lleva a cabo un gran hombre, los hombres comunes le siguen. There was good leader wanted. Por lo tanto, debe haber un buen líder. You haven't got to educate individually every citizen. No es necesario educar individualmente a todos los ciudadanos. If you have got a good leader, then the citizens automatically become good. Si hay un buen líder, entonces automáticamente los ciudadanos se vuelven buenos. And whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. Y cualquiera que sea la pauta que él establezca mediante sus actos ejemplares, el mundo entero la sigue. Right. Texto 22. Oh hijo de Prita, en todos los 3 sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. Yes, let's see. Krishna, he is the supreme personality of Godhead. Fijaos, Krishna es la suprema personalidad de Dios. We work because we need something. But what need he has? He is full. Nosotros trabajamos porque necesitamos algo, pero ¿qué es lo que él necesita? Él está completo en sí mismo. He is self-sufficient. But still he comes. Él es autosuficiente, pero aún así viene. As it is stated, Yada yada hi dharmasya gnani bhavati bharata. As soon as there is discrepancy in the discharge of religious principles, abhutthana adharmasya, and there is prominence of irreligiosity, tadatmanam sujamaham. At that time I decide. Como se afirma en el Bhagavad Gita, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Tan pronto como hay discrepancias en el desempeño de los principios religiosos, abhyutanan, adharmasya, y un
aumento predominante de la irreligión, tatatmanam shriyami aham. En ese momento yo desciendo. Why Krishna descends? That is explained by Krishna. ¿Por qué Krishna desciende? Krishna mismo lo explica. He comes himself, he sends his representative, he sends his son to reform. Él viene personalmente, o envía a su representante, o envía a su hijo para cambiar la situación. Krishna, or Krishna's devotee, or Krishna's son, why Lord Jesus Christ sacrificed his life? Just to show that human society must be God-conscious. Krishna, o el devoto de Krishna, o el hijo de Krishna, ¿por qué el Señor Jesucristo sacrificó su vida? Simplemente para demostrar que la sociedad humana tiene el deber de ser consciente de Dios. But unfortunately, people do not take care. Pero desafortunadamente a la gente no le importa todo esto. They are following, they are calling themselves, they are Christian, but they are not following the example of Lord Jesus Christ. Se llaman a sí mismos cristianos, pero no están siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. But they should follow, everyone. Pero todo el mundo debería seguirlo. A person in Krishna consciousness, they also should follow what Krishna is devotee and Krishna. That is required. Una persona que es consciente de Krishna debe seguir a Krishna o a su devoto. Esto es necesario. So, either Krishna or his representative who come on this planet or in this world just to show example how you should live, how you should utilize your human form of life. They have nothing to gain. Así pues, ya sea que Krishna personalmente o su representante vengan a este planeta, a este mundo, esto es simplemente para dar el ejemplo de cómo debéis vivir, de cómo debéis utilizar vuestra forma humana de vida, porque ellos no tienen nada que ganar aquí. They are complete. Ellos están completos en sí mismos. Those who are coming from spiritual kingdom or kings of, they have no want. They haven't got to do anything. They are all perfect. Aquellos que vienen del reino espiritual, del reino de Dios, no tienen nada que ganar. Ellos no tienen nada que hacer aquí, son perfectos. But still they do. Pero aún así, vienen. Similarly, those who want to be leader of the society, they should be ideal person. They should be Krishna conscious person. De forma similar, aquellos que desean ser líderes de la sociedad deben ser personas ideales, deben ser personas conscientes de Krishna. Then the whole world will be happy. De ese modo, el mundo entero será feliz. Otherwise, this nonsense simply by manipulating votes, if they become leader, what they can do? De otro modo, esta tontería de simplemente acumular votos y manipular votos para volverse líderes, pero ¿qué es lo que pueden hacer? They have no education. No tienen ninguna educación. They have no training how to do good to the people. No tienen ningún entrenamiento de cómo hacer buena a la gente. They cannot do. No pueden hacerlo. Only those who are devotees, those who are Krishna conscious or God conscious, they can do actual benefit to the society. Others cannot do. Únicamente aquellos que son devotos, que son conscientes de Krishna o conscientes de Dios, pueden realmente brindar un auténtico beneficio a la sociedad. Otros no pueden. Como en la personalidad de Dios todo se encuentra en la plenitud de la opulencia y todo existe en la plenitud de la verdad, no existe deber alguno que la suprema personalidad de Dios tenga que ejecutar. Aquel que tiene que recibir los resultados del trabajo también tiene algún deber asignado, pero aquel que no tiene nada que lograr en los tres sistemas planetarios, ciertamente que no tiene ningún deber. Y sin embargo, el señor Krishna se está desempeñando en el campo de batalla de Kurukshetra como el líder de los kshatriyas, porque los kshatriyas tienen el deber de brindarles protección a los afligidos. Aunque él está por encima de todas las regulaciones de las escrituras reveladas,
no hace nada que las viole. Texto 23. Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh Partha, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Texto 24. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Significado. Varna Sankara es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir ese disturbio social, existen reglas y regulaciones prescritas mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente y organizarse para el progreso espiritual en la vida. Como es natural, cuando el Señor Krishna desciende, se ocupa de esas reglas y regulaciones con el fin de mantener el prestigio y poner de manifiesto la necesidad de esas importantes funciones. El Señor es el Padre de todas las entidades vivientes y si éstas se desencaminan, la responsabilidad recae indirectamente sobre Él. En consecuencia, cuando quiera que haya un descuido general de los principios regulativos, el propio Señor desciende y corrige a la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que, aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, aún así debemos recordar que no podemos imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. Now, Krishna, at the age of 7 years old, he lifted Govardhan Hill. A la edad de 7 años, Krishna levantó la colina de Govardhan. So if we try to imitate, so Krishna lifted the Govardhan Hill, let me also try. That is not following. You cannot do that. You see? Así que si tratamos de imitarle, Krishna levantó la colina de Govardhan, yo lo intentaré también, pero no puedes. Because sometimes the foolish rascals, they say, oh, Krishna performed Raslila. Let me also perform Raslila. A veces los sinvergüenzas dicen, Krishna llevó a cabo el Rasalila, así que yo también haré el Rasalila. Therefore I forbid that don't discuss Krishna's Raslila to the ordinary person. They cannot understand. Por eso yo prohíbo que se hable del Rasalila de Krishna con las personas ordinarias. Ellos no pueden entenderlo. They'll simply think that it is very nice to dance with girls, boys and girls dancing. No. Ellos simplemente piensan que, está muy bien eso de danzar con las chicas, los chicos y las chicas danzando. We have to follow his instruction, what is given in the Bhagavad Gita. We cannot imitate him. Tenemos que seguir sus instrucciones, las cuales están ahí en el Bhagavad Gita. No podemos imitarle. He is all powerful. Él es todopoderoso. Like the same example, just like the sunshine. Por ejemplo, la luz del sol. The sunshine can absorb moisture from filthy place, but it is not infected. Sun is not infected. La luz del sol puede absorber toda la humedad de un lugar inmundo, pero no se ve infectada por ello. El sol no se ve infectado por ello. But if you go to a filthy place, you become contaminated immediately. Pero, sin embargo, si vosotros vais a un lugar inmundo, os contamináis inmediatamente. Yes. So, nobody should try to imitate the all-powerful, but one should try to follow his instructions. Así pues, nadie debe tratar de imitar al Todopoderoso, pero uno debe tratar de seguir sus instrucciones. That should be the motto of life. Ese debe ser el lema de la vida. No. Following and imitating are not the same thing. Yes. Así pues, no es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al Señor y levantar la colina Govardhan tal como el Señor lo hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir sus instrucciones, pero no debemos tratar de imitarlo en ningún momento. En el Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 33, textos 30 al 31, se afirma: uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y sus sirvientes apoderados.
Todas sus instrucciones son buenas para nosotros y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indican. No obstante, uno debe cuidarse de imitar las acciones de ellos. Uno no debe tratar de beber el océano de veneno imitando al señor Shiva. Siempre debemos considerar que la posición de los Ishvaras, o aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del sol y la luna, es superior. Si no se tiene un poder tal, no se puede imitar a los Ishvaras, los cuales son superpoderosos. El señor Shiva bebió todo un océano de veneno, pero si un hombre común y corriente tratara de beber siquiera una gota de ese veneno, moriría. Hay muchos pseudo devotos del señor Shiva que quieren entregarse a fumar ganja, marihuana y otras drogas enajenantes similares, olvidando que al imitar así los actos del señor Shiva, están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudo devotos del señor Krishna que prefieren imitar al señor en su Rasa Lila o danza del amor, olvidando que son incapaces de levantar la colina Govardhan. Así pues, es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones, ni tampoco debe uno tratar de ocupar sus posiciones sin tener la aptitud para ello. Hay muchísimas, así llamadas encarnaciones de Dios, sin el poder del Señor Supremo. This morning the press representative, he was astonished that, Swamiji, so many people are coming, they are declaring that I am God. What is this? Esta mañana, el representante de la prensa estaba asombrado y decía, Swamiji, hay tanta gente que viene y están declarando que yo soy Dios. ¿Qué es todo esto? So these rascals are like that. Estos canallas son así. Therefore, there are so many incarnations of God without the power. Por lo tanto, hay tantas así llamadas encarnaciones de Dios sin el poder de Dios. People, why they should be cheated? If somebody comes and says that I am God, why don't you taste? ¿Y por qué la gente tiene que ser engañada? Si alguien viene y dice que yo soy Dios, entonces, ¿por qué no lo demuestras? For tasting this, when Krishna assumed the Supreme Personality of Godhead, post Arjuna was convinced. He accepted Parabrahma Parangdhama. But for future guidance, he requested Krishna, please show me your universal form. Cuando Krishna apareció como la suprema personalidad de Dios, por supuesto Arjuna estaba convencido. Él lo aceptó diciendo Param Brahma, Param Dhamma, pero para guiar a las personas en el futuro, él le pidió a Krishna, por favor, muéstrame tu forma universal. Otherwise, without showing the universal, they are still claiming that I am God. Pero sin mostrar esa forma universal, los sinvergüenzas están proclamando, yo soy Dios. God is not so cheap thing. Pero Dios no es algo tan barato. They are imitating, try to imitate. Ellos están tratando de imitarle. This is very dangerous. Esto es muy peligroso. And those who are accepting such rascals, they are also not intelligent. Y los que están aceptando a estos sinvergüenzas tampoco son muy inteligentes. They should know. Yeah, just like I asked the president, suppose if I come and say that I am President Johnson, would you accept me? Ellos deberían saber. Por ejemplo, yo le dije al representante de la prensa, supongamos que yo vengo y le digo que soy el presidente Johnson. ¿Usted me va a aceptar? Similarly, people should know what is God. What is the definition of God? De forma similar, la gente debería saber qué es Dios, cuál es la definición de Dios. How can I accept a rascal as God? ¿Cómo puedo yo aceptar a un sinvergüenza como Dios? They have no sense of. No tiene sentido común. Somebody comes, I am God, and he has to say, yes, he is Lord. What is this nonsense? Alguien viene y dice, yo soy Dios, y el otro imbécil le acepta, sí, él es Dios. Pero ¿qué tontería es esta? One. Texto 25. Así como los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados, asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Texto 26.
Así que, para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Just like Haridas Thakur. Como, por ejemplo, Haridas Thakur. Haridas Thakur was chanting in a secluded place always. Haridas Thakur estaba siempre cantando en un lugar recluido. Now, if somebody, without being elevated to such high position, imitates, oh, Haridas Thakur chanted, let me sit down in a solitary place and chant. He cannot do that. It is not possible. Sin embargo, si alguien, sin estar en una posición tan elevada, trata de imitarle, pensando, oh, Haridas Thakur cantaba, yo también me voy a sentar en un lugar solitario a cantar, pero no puede, no es posible. He'll simply imitate and he'll do all nonsense. Simplemente le va a imitar y hará todo tipo de estupideces. Therefore, everyone should be engaged in his own work. And by the fruit of his work, he should serve Krishna. Por lo tanto, todos deben dedicarse a su propia ocupación, dedicando los frutos de su trabajo para servir a Krishna. Oh. We cannot imitate Haridas Thakur. No podemos imitar a Haridas Thakur. That is a different position. Él se encuentra en una posición muy diferente. If one is elevated to that position, that is a different thing. But generally, that is not meant for ordinary person. Therefore, everyone should do his occupational duty and try to serve the Lord by the result of his work. That should be the motto of it. Si alguien es elevado a esa posición, eso es algo diferente. Pero generalmente esto no es para personas ordinarias. Por lo tanto, todos deben llevar a cabo su deber ocupacional y tratar de servir al Señor con los resultados de su trabajo. Ese debe ser el lema de la vida. Texto 27. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Significado: dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar, puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista no sabe en absoluto que, a fin de cuentas, se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello. Ese es el signo de su ignorancia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de la suprema personalidad de Dios, y como tal, sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida que a la suprema personalidad de Dios se le conoce como Hrishikesh, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Texto 28. Oh tú, el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultados fruitivos. Significado: el conocedor de la verdad absoluta está convencido de la difícil posición en que se encuentra en asociación con la materia. Él sabe que es parte integral de la suprema personalidad de Dios, Krishna, y que su posición no debe ser la de estar en la creación material. Él conoce su verdadera identidad como parte integral del Supremo, quien es bienaventuranza y conocimiento eternos, y se da cuenta de que, de una forma u otra, está atrapado en el concepto material de la vida. En el estado puro de su existencia, él tiene la función de acoplar sus actividades con el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, Krishna,
Por consiguiente, él se ocupa en las actividades del proceso de conciencia de Krishna y queda desapegado naturalmente de las actividades de los sentidos materiales, que son todas circunstanciales y temporales. Él sabe que esta condición de la vida material se halla bajo el control supremo del Señor. En consecuencia, no lo perturba ninguna clase de reacciones materiales, las cuales toma como misericordia del Señor. Según el Srimad Bhagavatam, aquel que conoce la verdad absoluta en 3 diferentes aspectos, a saber Brahman, Paramatma y la suprema personalidad de Dios, recibe el nombre de Tattvavid, pues él conoce también su propia posición real en relación con el Supremo. There is a verse in Srimad Bhagavatam, Vadanti tattvavidas tattvatyam jad jnanamadhyam. Tattvavid. Tattva means truth, and vid means one who knows. Hay un verso en el Srimad Bhagavatam que dice Vadanti tattvavidas tattvatyam jnanan advayam. Tattva-vid. Tattva significa verdad y vid significa aquel que conoce. So, a person who knows all these things, he is called Tattva-vid. Así pues, una persona que conoce todas estas cosas recibe el nombre de Tattva-vid. Gone. Texto 29. Confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan, pero los sabios no deben perturbarles, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Significado: las personas que no tienen conocimiento se identifican falsamente con la conciencia material burda y están llenas de designaciones materiales. Este cuerpo es un don de la naturaleza material y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal recibe el nombre de manda, o persona perezosa que no comprende el alma espiritual. Hombres ignorantes creen que el cuerpo es el ser, aceptan como parentesco las relaciones corporales que los unen a otros, la tierra en la que obtienen el cuerpo es objeto de su veneración y consideran que las formalidades de los rituales religiosos son fines en sí mismos. El trabajo social, el nacionalismo y el altruismo son algunas de las actividades de esas personas con designaciones materiales. Bajo el embrujo de tales designaciones siempre se encuentran ocupadas en el campo material. Para ellas, la iluminación espiritual es un mito y por ello no les interesa. Sin embargo, aquellos que están iluminados en lo referente a la vida espiritual no deben tratar de agitar a esas personas absortas en la materia. Es mejor proseguir silenciosamente con las actividades espirituales de uno. Esas personas tan confundidas puede que incluso se dediquen a seguir principios morales básicos de la vida, tales como la no violencia y a obras similares de benevolencia material. Los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna, y por consiguiente el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos y así no perder un valioso tiempo. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Yes, Krishna said the devotees that you should not disturb them. Sí, Krishna dice que los devotos no deben perturbar a la gente. But devotees are so kind that taking all risks. Pero los devotos son tan amables que adoptan todo tipo de riesgos. That's why Nityananda Prabhu took all risks. Lord Jesus Christ took all risks. Como el señor Nityananda Prabhu o el Señor Jesucristo aceptaron todo tipo de riesgos. Therefore, a devotee is more kind than God. Por lo tanto, un devoto es incluso más bondadoso que Dios. A devotee is more merciful than God himself. Un devoto es más misericordioso que Dios mismo. We should always remember. Siempre debemos recordar esto. And therefore, Krishna says, Mad bhaktya puja bhavika. Anyone who worships my devotee, he worships more than what he can do for me. Por eso, Krishna dice, Mad bhakta puja vyadika. Alguien que adora a mi devoto está llevando a cabo una adoración superior a la que haría adorándome a mí mismo. That means he appreciates the worship of his devotee than to himself. Esto significa que él aprecia la adoración de su devoto más que la adoración a sí mismo. Therefore, devotee is so, I want to say,
dear to Krishna. That will be explained in the 18th chapter. Por lo tanto, los devotos son tan queridos a Krishna. Esto se explicará en el capítulo 18. The person who takes all risk for preaching God consciousness, nobody is dearer than him in the human society. En toda la sociedad humana no hay ninguna persona que sea más querida para Dios que aquel que acepta el riesgo de predicar conciencia de Dios. Krishna says that. Krishna dice esto. One. Texto 30. Por consiguiente, pelea, oh Arjun, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Significado. Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita. El Señor ordena que uno se vuelva plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas. No obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo, porque la posición constitucional eterna de la entidad viviente es la de subordinarse a los deseos del Señor. En consecuencia, Sri Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjun, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo y al mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietario de nada. Arjun no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el alma de todas las almas. Por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, es conocido como Adhyatma Chetasa. Nirashihi significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero que no debe esperar resultados fruitivos. El cajero puede que cuente millones de pesetas para su patrono, pero no exige ni un céntimo para sí mismo. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de Maji, o a mí. Y cuando uno actúa con esa clase de conciencia de Krishna, sin duda que no se considera el propietario de nada. Ese estado de conciencia se denomina nirmama, o nada es mío. Y si hubiera alguna renuencia a ejecutar esa severa orden, la cual no toma en cuenta los supuestos familiares de la ración corporal, dicha renuencia debe desecharse. De ese modo, uno podrá volverse Vigata Swaraj, es decir, una persona que no tiene una mentalidad febril o que está libre de letargo. Todo el mundo, según sus cualidades y su posición, tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna, tal como se describió anteriormente. Eso lo llevará a uno al sendero de la liberación. Thank you. Now, if anybody has any question? ¿Hay alguna pregunta? In the past, when they were meant to practice yoga, concentration on Krishna was in the heart. When they perfected this, were they rendering devotional service? Tamal Krishna. En el pasado, cuando había hombres que practicaban yoga y se concentraban en Krishna en el corazón, cuando ellos llegaban a la perfección de esta forma de yoga, ¿estaban ellos practicando servicio devocional? Yes. Devotional service, there are 9 kinds of. Sí, hay 9 tipos de servicio devocional. Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam Dasam Sakham Atmani Vedanam. So, Savanam, just you are very kindly hearing. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam Dashyam Shakyan Atmani Vedanam. Shravanam, por ejemplo, vosotros estáis aquí escuchando amablemente. This is also devotional service. Esto también es servicio devocional. Those who are patiently hearing these topics of Krishna consciousness, they are also discharging devotional service. Hearing. Aquellos que están escuchando pacientemente estas conversaciones sobre la conciencia de Krishna
también están desempeñando servicio devocional por el hecho de escuchar. Savanam, Kirtanam. And just you are reading, you are also rendering service. Shravanam Kirtanam. Y si estás leyendo, también estás llevando a cabo servicio devocional. Similarly, those who are always thinking of Krishna, he is also rendering service. De forma similar, alguien que siempre está pensando en Krishna, también está rindiendo servicio. Savanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam. Those who are engaged in the service of this temple, they are discharging devotional service, Pada Sevanam. Aquellos que están consagrados al servicio en este templo están desempeñando servicio devocional, Padashevanam. Archana, those who are engaged in the service of the deity, they are executing devotional service. Archanam, aquellos que están dedicados al servicio de la deidad, también están llevando a cabo servicio devocional. Bandhana, those who are offering prayer, they are engaged in devotional service. Vandanan, aquellos que están ofreciendo oraciones, también están dedicados al servicio devocional. Just like in Christian church or mosque, they have no deity, but they offer prayer, that is devotional service. Como por ejemplo en las iglesias cristianas o en las mezquitas, ellos no tienen deidades, pero ofrecen oraciones. Eso también es servicio devocional. So, everyone in relationship with God, there are so many formulas. If he follows all the formulas, or some of them, or at least one of them, sincerely, then you will get perfection. Hay tantas maneras de dedicarse al servicio devocional. Si seguimos todas esas fórmulas, o alguna de ellas, o al menos una de ellas, sinceramente, entonces lograremos la perfección. That is the way. Esta es la manera. Savanam kirtanam Vishnu smaranam padu sivanam achanam bandhanam dasam sakkhamasam vedanam. But for all devotional service, the main pillar is Savanam, hearing. Pero el pilar fundamental del servicio devocional es Shravanam, escuchar. Without hearing, other processes of devotional service will not be perfect. Sin escuchar, los demás procesos del servicio devocional no serán perfectos. Therefore, hearing is most important. Por lo tanto, escuchar es lo más importante. Hearing, according to our Vaishnava philosophy, especially Lord Chaitanya's, is hearing and chanting are two main pillars for devotional service. De acuerdo a nuestra filosofía Vaishnava, especialmente de acuerdo a la filosofía del señor Chaitanya, escuchar y cantar son los dos pilares fundamentales del servicio devocional. Drink water. So, those who are concentrating mind, thinking of Krishna, that is the perfection of yoga system, but they have no idea of Krishna. Así que aquella persona que están concentrando su mente pensando en Krishna, esa es la perfección del sistema del yoga. El problema es que no tienen ni idea de lo que es Krishna. They make some circle, they concentrate. That is a practice only, to how to engage one's mind. Hacen un círculo en la pared y tratan de concentrarse ahí. Esto es solamente una práctica para ocupar la mente. Because mind is so flickering. I am thinking of a red circle, and then next moment I think something red, and from that red I go to something red. Oh, mind is gone. So these concentration of mind is very difficult in these days because mind is so agitated.
Porque la mente es tan fluctuante. Estoy pensando en un círculo rojo y al momento siguiente la mente se va a algo rojo y de ese color rojo se va a alguna otra cosa. ¿Os dais cuenta? Así que esta concentración de la mente es muy difícil en esta era, porque la mente está tan agitada. Therefore, force them to hear Hare Krishna. Por lo tanto, forzadla a escuchar Hare Krishna. Even they have no mind to hear, you chant loudly Hare Krishna, they will hear. Incluso si no quieren escuchar, cantad Hare Krishna en voz alta y escucharán. Their mind will be dragged. Y así la mente será retenida. It is so nice thing. He hasn't got to concentrate. I will force him. Esto es algo tan bueno. No tiene que atravesar ese proceso de concentración. Le forzamos. You see? So as soon as he hears Krishna, he advances. Immediately, once. Así que tan pronto como escucha el nombre de Krishna, inmediatamente avanza, da un paso hacia adelante. This is the nicest and the great service to the humanity. Así que este es el mejor servicio a la humanidad. Chant Hare Krishna. Cantar Hare Krishna. And they will be profited. Y ellos van a obtener un beneficio. You see? Yes. Usted estaba hablando del señor Shiva y que no se le debe imitar, pero hay gente que trata de imitarle y dicen, nosotros fumamos marihuana porque Shiva lo hace. Podríamos decirle, ¿quieres imitar al señor Shiva? Entonces también debes beber un océano de veneno. Si ellos quieren imitarle, pues que le imiten. Yes, they will die because they are imitating. Sí, y morirán porque le están tratando de imitar. The result will be death. That's all. El resultado será la muerte. Eso es todo. Yes. ¿Es correcto perturbar la mente de las personas envidiosas? Envious? Everyone is envious. Todo el mundo es envidioso. This world is envious. Este mundo es el mundo de la envidia. They declare that God is dead. Ellos han declarado que Dios está muerto. Bhagavat se gana hujur. There is a proverb in Bengali that one person wanted to see how many thieves are there in this village. And when he began to scrutinize, he saw that everyone is a thief. Hay un proverbio en bengalí que cuenta cómo una persona quería ver cuántos ladrones había en su aldea. Pero resulta que cuando empezó a hacer el escrutinio, se dio cuenta de que todos eran ladrones. Similarly, envious. We begin from President Johnson and go to anyone. They are all envious of God consciousness. De forma similar, si empiezas a buscar quién es envidioso, puedes empezar desde el presidente Johnson y ir a cualquier otra persona del mundo, te darás cuenta de que todos son envidiosos de Dios. Otherwise, in Los Angeles City, there are millions and trillions of people and only a dozen people are coming here. En la ciudad de Los Ángeles hay millones, trillones de personas y solamente una docena de personas están viniendo aquí. Why? ¿Por qué? They're envious. Porque son envidiosos. What is this nonsense, God consciousness, Krishna consciousness? Están pensando, ¿qué es esta tontería de la conciencia de Dios, de la conciencia de Krishna? So we have to disturb them. Así que tenemos que molestarles. That is our duty. Ese es nuestro deber.
we have to disturb this envious person. Hare Krishna. That is our duty, to disturb them. Tenemos que perturbar a esas personas envidiosas. Hare Krishna. Ese es nuestro deber, perturbarles. And that is the greatest service. Y ese es el mejor servicio que podemos hacer. Just like a man is sleeping. Tal como cuando un hombre está durmiendo. When somebody is coming to kill him, another friend, and Mr. Satsang say, wake up, wake up, wake up. So he may say, why you are disturbing me? But that is the greatest service. He will be saved. Alguien viene a matarle y su amigo le despertará. Señor fulano, levántate, levántate. Y el otro podría quejarse. ¿Por qué me estás molestando? Pero este es el mejor servicio que se le puede hacer. Salvarle. Maya is coming to kill him, to send him to the darkest region of hell, and you are saving him. Chant Hare Krishna and be saved. Maya está viniendo a matarles para enviarles a la región más oscura del infierno. Y vosotros les estáis salvando. Cantad Hare Krishna y os salvaréis. These people, they do not know how much they are under the trap of Maya, illusion. Devi Esha Gunamaji Mamamaya Durate allá. Esa gente no sabe hasta qué punto están bajo el cepo de la ilusión de Maya. They are thinking that they are very happy, they are making progress. But they do not know actually the position. Están pensando que son muy felices, que están haciendo progreso, pero no se dan cuenta de cuál es realmente su posición. This is called illusion. Esto se llama ilusión. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Madhuvish, Prabhupada, en esta era de Kali, cuando no hay una estructura social o Varna Ashram, ¿cómo puede uno discriminar cuál es su deber prescrito? Por ejemplo, aquí el señor Krishna lo ha descrito. Ha descrito que Arjuna debe llevar a cabo sus deberes prescritos. Yes. Before coming to Krishna consciousness, were you in the Varnashram? Antes de venir a la conciencia de Krishna, ¿tú estabas en el Varna Ashram? Then how you have come? ¿Cómo has venido hasta aquí? How you have come to this position? ¿De dónde has llegado a esta posición? Madhuvish, de la más oscura miseria. No. You have come to execute Krishna consciousness. No, has venido para practicar conciencia de Krishna. Before coming to this Krishna consciousness, were you in Varnashram Dharma? Antes de venir a esta conciencia de Krishna, ¿tú estabas en el Varna Ashram Dharma? No. No. So, at the present moment, there is no possibility of persons following the principles of Varnashram Dharma, either here or anywhere. Así pues, en el momento actual no hay ninguna posibilidad de que la gente siga los principios del Varna Ashram Dharma, ni aquí ni en ninguna parte. Everyone is Varna Sankara. Todo el mundo es Varna Sankara. Kalau Sudra Sambhava. In this age, everyone is a Sudra. Kalo Shudra Sambhava. En esta era todo el mundo es un Sudra. Nobody is Brahmin, nobody is Kshatriya, nobody is Vaishya. Sudra. Nadie es Brahmana, ni Kshatriya, ni Vaishya. Todos son Sudras. So, in this age, you won't find anybody following the Varnashram Dharma. Así que en esta era no vas a encontrar a nadie que esté siguiendo los principios del Varna Ashram Dharma. Therefore, this is the panacea
to engage everyone in Krishna consciousness, chanting Hare Krishna. Por lo tanto, esta es la panacea, ocupar a todo el mundo en la conciencia de Krishna, cantando Hare Krishna. He comes above the highest principle of Brahmanism. Y así pueden llegar más allá del más elevado principio de brahmanismo. This is the greatest gift to the humanity, that even he is in the, I'm to say, fallen condition, and the most degraded position. He can be raised to the highest position simply by chanting. Este es el mayor regalo que se puede hacer a la sociedad humana, que incluso si están en la condición más caída, en la posición más degradada, pueden elevarse a la posición más elevada simplemente por el hecho de cantar.